queridos alumnos, y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a estudiar cuáles son las características del final de la Baja Edad Media y cómo se produce la crisis del siglo... Un momento. ¿Qué es esa música? He atravesado la galaxia para decirte algo, profesor. ¿Qué quieres? Abandona la clase invertida. Únete al lado oscuro de la docencia. Jamás, nunca abandonaré la clase invertida. Juntos podremos dominar todos los colegios de la galaxia. No me uniré a ti. Tú lo has querido. Menos mal que he escapado de las garras de Darth Vader. Espero que me deje dar mi clase. Una clase cuyo título es... Bueno, y con este vídeo vamos a dar por concluida la Baja Edad Media, estudiando la crisis del siglo XIV y el final de la Edad Media. El tema central de este vídeo es la crisis del siglo XIV, pero ¿qué ocurrió durante este siglo? ¿Qué ocurrió para que de pronto las reglas del juego de la Edad Media se tornasen? ¿Qué ocurrió para que de pronto todo entrase en crisis? La economía, la sociedad, la política, etc. ¿Y qué es lo que ocurrió para que de pronto empecemos a hablar de una nueva etapa en la historia? Una etapa que será la Edad Moderna. Como ya sabemos, los siglos XI, XII y XIII fueron siglos de prosperidad, unos siglos en los que se produjeron cambios con respecto a la Alta Edad Media. Por ejemplo, se produce el renacer de las ciudades, se produce también el renacer del comercio a gran escala. Todo ello va a entrar en crisis, es decir, este renacimiento de la Baja Edad Media en el siglo XIV, un siglo XIV en el que va a haber unas características muy diferentes a lo anterior. Y de pronto este siglo XIV, un siglo que viene de una época de prosperidad, hace que vuelva la oscuridad a la Edad Media. Y es que la crisis del siglo XIV no fue una crisis solo de un ámbito, por ejemplo, una crisis económica, como la que sufrimos actualmente, sino una crisis global, una crisis que comienza desde el campo y que va propagándose a las grandes ciudades. ¿Por qué comienza la crisis en el campo? Pues porque la crisis del siglo XIV tiene en su primera causa una crisis agraria. A comienzos del siglo XIV van a producirse en los principales reinos europeos de Occidente una sucesión de malas cosechas que van a estar causadas por sequías o también por exceso de lluvia. ¿Y cuál es la causa que está detrás? Hablamos que en el siglo XIV va a producirse un pequeño cambio climático que hará que las temperaturas bajen progresivamente desde el año 1000 y que, como vemos en imagen, hablamos incluso de una pequeña edad de hielo. Esta crisis agraria va a traer una época de una producción agrícola muy escasa, lo que se traduce en falta de alimentos, y cuando en la Edad Media hay falta de alimentos debido a problemas agrícolas, ello se traduce en hambre y desnutrición, es decir, en hambrunas. La consecuencia lógica de esta hambruna, de esta hambre y de esta desnutrición, ¿cuál es? Pues precisamente un problema demográfico, es decir, una caída de la demografía. Y es que a la crisis agraria va a seguir una crisis demográfica, es decir, una crisis en la población, una crisis que hará que haya una caída brusca de la población en toda Europa. Vemos este gráfico como la población desde el siglo XI está aumentando. A partir del siglo XIV, esa población entre los años 1300 y 1400 va a descender drásticamente. ¿Cuáles son las causas que están detrás de esta caída demográfica, de esta crisis demográfica? Pues la primera, la que ya hemos hablado, las hambrunas, las cuales, sumadas a las malas cosechas y a las malas condiciones higiénicas, van a fomentar además la aparición de enfermedades. Unas nuevas enfermedades que además se van a propagar con una rapidez nunca antes vista en la historia debido a que las personas vivían en unas ciudades muy pobladas y que estaban muy en contacto unas con otras. Hablamos, por ejemplo, de la enfermedad que causó más estragos en toda la Edad Media y prácticamente en toda la historia de la humanidad, la peste.
Y es que la peste negra será la enfermedad más mortífera de toda la historia. Una enfermedad que hará que los cimientos de la población europea de los reinos occidentales tiemble, presas del pánico a contagiarse por una enfermedad con una mortandad brutal. ¿Cuál es el origen de la peste? La peste fue una enfermedad que en el año 1348 hace su aparición en Europa. El origen de la peste se encuentra en una bacteria que transmitían las ratas o las pulgas a través, sobre todo, de las rutas comerciales del Mediterráneo. Las condiciones higiénicas de la época ayudaban a la propagación de la enfermedad, debido a que las ratas estaban muy presentes en las calles, en las casas, en los graneros o en los barcos que llegaban a las grandes ciudades. De acuerdo con datos históricos, los orígenes de la peste negra estará en Asia, y por medio de las rutas comerciales de la Baja Edad Media va a llegar a Europa para infectar a millones y millones de personas. ¿Y cómo se propagaba la peste? ¿Cuáles eran los síntomas que tenían sus enfermos? Pues los primeros síntomas eran unos bultos linfáticos que aparecerán en las axilas, en las ingles o en el cuello de las personas infectadas. Luego, el cuerpo se va cubriendo progresivamente de pústulas y de manchas negruzcas necrosadas. Todo ello de forma muy rápida. La peste fue una enfermedad que se prolongó durante muchísimos años en toda Europa. Ello hizo que finalmente los europeos de la segunda mitad del siglo XIV aprendieran a convivir con este vecino tan terrorífico. No les quedó otro remedio, porque diariamente contemplaban pilas de cadáveres, huían por caminos y senderos de ciudades infectadas y contemplaban hogueras en las que se quemaban ropas y enseres de personas infectadas con la peste. Cuando se descubría que una persona estaba enferma con la peste, ya no había remedio. Y es que la única forma de luchar contra la peste era evitar su contagio. ¿Y cómo lo conseguían? Sobre todo las personas que estaban ligadas a los enfermos, como son los médicos, pues con esta tétrica vestimenta que vemos en imagen. Una máscara que imita la apariencia de un pájaro y en la cual tiene dentro un gas que se pensaba alejaba a la peste. Atención a esta cifra porque es espeluznante. La peste se cobró 1/3 de la población total de Europa. La península ibérica, por ejemplo, pasó de tener 6 millones de habitantes a 2,5. Y dejamos atrás esta peste tan terrorífica para continuar hablando sobre la crisis del siglo XIV, que debido a la escasa producción agrícola del siglo XIV causado por este problema en el campo, los señores feudales van a exigir más impuestos a los campesinos. Y debido a que el pacto feudal de la Alta Edad Media ya se había roto porque los campesinos no tenían tanta necesidad de obedecer a los señores feudales, ello se traduce en una gran cantidad de revueltas en el campo. ¿Cómo van a intentar los señores feudales luchar contra estas revueltas? Pues precisamente apoyándose en aquellos que están consolidando su poder frente a ellos, es decir, los reyes. Y es que los señores feudales van a apoyarse en los reyes, lo que hará que estos consoliden aún más su posición frente a los señores. Es decir, si los señores feudales querían ayuda de los reyes, estos iban a exigirles una mayor fidelidad. Pero las revueltas campesinas no se quedaron solo en el campo, sino que también tuvieron su reflejo en las ciudades. En estas, la falta de alimentos y de materias primas va a provocar la pérdida de trabajo de artesanos y comerciantes. Las ciudades entraron en crisis, lo que se tradujo en revueltas. Eran las clases bajas que van a demandar a la burguesía unas mejoras sociales, por ejemplo, protecciones frente a esta caída del trabajo, y también unas mejoras económicas, por ejemplo, una bajada de los impuestos debido a la bajada de la producción y también de las nuevas condiciones más difíciles de la economía. ¿Cómo lograron las ciudades hacer frente a las revueltas? Pues de nuevo, ayudándose de una figura que está haciéndose más poderosa conforme termina la Edad Media, el rey. Es decir, las ciudades se apoyaron en la autoridad real para recuperar el control. Y por último vamos a terminar este vídeo viendo cómo llega a su final la Baja Edad Media, es decir, qué ocurre en el siglo XV. Una vez superada las crisis del siglo XIV, la cual hizo cambiar los rasgos sociales, económicos y políticos que hemos visto en la Edad Media, los reyes consolidaron definitivamente su poder en las llamadas monarquías autoritarias, unas monarquías que habrán acabado ya con el pacto feudal medieval en la mayoría de los reinos. En cuanto a la política de los reinos, nos vamos a encontrar con un hecho que marcará el siglo XV
para siempre, que será la caída de Constantinopla, es decir, la capital del Imperio Bizantino en el año 1453 va a caer frente a los turcos otomanos. ¿Ello qué va a hacer? Pues hará que de nuevo se avive la guerra contra el Islam y hará que todos los reyes europeos se unan de nuevo frente al enemigo. Todo ello hace que empecemos a dejar atrás una época muy larga, una época que ha durado un milenio, es decir, la Edad Media, y que comience una nueva etapa en la historia que va a tener unas características muy diferentes. Hablamos de la Edad Moderna, a lo que también le ayudará el hecho de que durante el siglo XV, como ya veremos en vídeos posteriores, se va a producir un cambio de mentalidad de la mayoría de las personas, un cambio de mentalidad que podemos llamar renacimiento. Y con estos esquemas que aquí os pongo, podemos dar por concluido el estudio de la Baja Edad Media. Pues bien, con esto ya podemos dar por finalizado el estudio de la Baja Edad Media, una época muy larga en la que, como hemos visto, hemos pasado de una prosperidad económica y una prosperidad de las ciudades a una gran crisis para terminar con unas nuevas condiciones que serán lo que llamamos Edad Moderna. Espero que os haya gustado este vídeo y espero que para el examen de este tema estudiéis mucho. ¡Adiós! Ponga rumbo al planeta Tierra, comandante. Hay un profesor al que tenemos que visitar.